Gracias. La investigación educativa y la experiencia, tanto política como a nivel de proyectos escolares, nos empieza a mostrar algunos desafíos que nos presentan las trayectorias que podemos llamar ahora no encausadas. Muchas trayectorias reales siguen el modelo de la trayectoria teórica, pero muchas no siguen ese modelo, siguen otro cauce. Acá estamos usando la metáfora de un cauce, se salen del cauce. Y estas trayectorias no encausadas nos plantean algunos desafíos. Antes de entrar a estos desafíos, ustedes podrían razonablemente cuestionar, bueno, ¿por qué si la realidad de la estadística educativa y la realidad de las investigaciones basadas en historia de vida y la experiencia de ustedes en las escuelas muestra que las trayectorias reales se alejan tanto de las teóricas? ¿Por qué, si esto sucede con semejante envergadura, insistimos en el concepto de trayectoria teórica? ¿Por qué no abandonar ese concepto y directamente enfocarnos en las trayectorias reales de los sujetos? Hay varios motivos para eso, pero yo quiero mencionar uno que va a ser el que estructure la segunda parte de la conferencia, que tiene que ver con que las trayectorias teóricas estructuran nuestro saber pedagógico. Lo que casi todos los que estamos aquí sabemos acerca de cómo enseñar a sujetos de tal edad, cómo enseñar a sujetos de tal nivel o grado escolar, es lo que sabemos construido sobre la base de un modelo que responde en buena medida a la expectativa de la trayectoria teórica. Y por eso, como conversábamos ayer con quienes estaban ayer por la mañana, con los equipos, por eso cuando uno es maestro de primer grado y tiene que desarrollar su tarea de alfabetización y conviven en ese primer grado chicos de 6 años con niños de 9 o 10 años, uno se ve seriamente desbaratado desde la actividad que había elegido para disparar un aprendizaje hasta la lectura que había seleccionado, pasando por las pautas de comportamiento que piensa que puede establecer en el aula. Todo se le desbarata cuando el aula muestra que conviven en un mismo espacio educativo sujetos que son aquellos que esperábamos en función de la trayectoria teórica, con otros que claramente se alejan de esa expectativa. Mucho de lo que nosotros sabemos acerca de cómo enseñar es lo que sabemos acerca de cómo enseñar bajo los supuestos de las trayectorias teóricas, y aunque estas no se cumplan, en buena medida la estadística muestra esto, sin embargo nuestro saber educativo no acompaña con toda la velocidad con la que sería necesario estos cambios que va experimentando la población supuesta teóricamente por quienes enseñamos en el sistema escolar. ¿Qué desafíos nos plantean las trayectorias no encausadas? Se irán agregando otros, seguramente, y ustedes podrán pensar algunos que yo no he traído. Yo traje 5 que recojo de distintas investigaciones y que me parecía interesante comentar con ustedes. Un primer desafío que creo que está en el corazón de la preocupación que se abre ahora con la vuelta a la escuela de tantos chicos y chicas en el marco de la asignación universal por hijo y de la obligación del sistema educativo de garantizarles una vacante y además de garantizarles sus aprendizajes, que es el problema de lo que podemos llamar la invisibilización en las transiciones escolares. Si la trayectoria escolar fuera esta especie de curso regular, donde no se produce ningún tipo de hiato, donde no hay interrupciones, quizás este problema no sería tan importante. Pero en la medida en que las trayectorias reales muestran enormes cantidades de puntos críticos donde se producen las entradas, las salidas, las repitencias, los cambios, las mudanzas, los ausentismos temporarios, etcétera, en la medida en que esto sucede, un riesgo fortísimo que plantean estas trayectorias no encausadas a la manera de lo que espera la teoría de la trayectoria escolar es que los sujetos se nos vuelvan invisibles. Un ejemplo muy claro es el de la transición de la primaria a la secundaria. Como podría decir, cuando un niño egresó de la escuela primaria, ya la escuela primaria no tiene mucho que hacer con él porque ya egresó. Cuando todavía no ingresó a la escuela secundaria no tiene mucho que hacer con él porque todavía no es alumno de la escuela. Claro, cuando la obligatoriedad se restringía a la escuela primaria,
esto era un problema, pero quizás no tenía la gravedad que tiene hoy en día, cuando nosotros estamos estableciendo desde hace ya muchísimos años, más años de obligatoriedad, y en el marco de la Ley de Educación Nacional, obligatoriedad hasta la finalización de la escuela secundaria. Dice Alejandra Rosano, una pedagoga que coordina en la ciudad de Buenos Aires el programa de aceleración porteño, ella dice, en esas transiciones escolares, trabajando particularmente en la que va de la primaria a la secundaria, se produce una especie de tierra de nadie, ¿no? La manera en que el Estado estaba presente en la vida de los sujetos, que es la escuela, tiene allí como un hueco, donde ya no, pero todavía no. Ya no es de la primaria y por tanto esta ya no lo sigue, todavía no es de la secundaria y por tanto esta no lo busca, y vuelve a quedar, dice ella, en manos de la familia la responsabilidad por enviar a los chicos nuevamente a la escuela. Nuestro sistema educativo está preocupado en los tiempos que corren, y está bien esta preocupación, por empezar a cubrir ese territorio, esa tierra de nadie, donde no tenemos desarrollada una tradición de seguimiento al estudiante. Ahora, esto que se ve en la transición de la primaria a la secundaria, se vive después en fenómenos mucho más capilares. Por ejemplo, comentábamos ayer, un alumno pide un pase. Va a la escuela y pide un pase. Y la escuela le da un pase. El sistema no tiene desarrollado con la misma importancia con que ha desarrollado otras cuestiones como el currículum o los sistemas de evaluación de aprendizajes. El sistema no tiene desarrollado un mecanismo por el cual ese pase que se dio, ¿sí?, se convierte en algún otro punto del sistema en un control de reingreso al sistema, ¿sí? Entonces ese salido con pase no se convierte automáticamente en reincorporación al sistema en otro punto, que puede ser en otra provincia o que puede ser en otra escuela de la misma localidad. Fíjense, ahí el supuesto es que pide el pase y va a ir a la escuela. Bueno, es en esos puntos, y podríamos enumerar muchos más, es en esos puntos de transición donde el sujeto es invisible para el sistema, porque el sistema no desarrolló históricamente modos de seguimiento, y nosotros tenemos que empezar a pensar, algunos tendrán que ser artesanales, pero después tendremos que ir cada vez más institucionalizando modos de seguimiento que hagan al Estado presente en esos puntos de las trayectorias escolares donde se pueden producir la clase de pérdida de la que estamos hablando en este momento. Un segundo desafío, y retomo acá un concepto de un sociólogo argentino que se llama Kessler. Kessler habla de relaciones de baja intensidad con la escuela. Dice, en general, bueno, él no dice esto lo digo yo, nosotros suponemos que cuando una persona entra a la escuela, a partir de que entra a la escuela, desarrolla con la escuela una relación de cierta intensidad. Por ejemplo, suponemos que tiene que ir todos los días, ¿sí? Suponemos que si hay tarea encomendada para la casa, la tiene que hacer. Suponemos que el primer día de clase van a venir todos. Sabemos que no es así, debería ser así, y frente a la constatación de que no es así, quedamos nuevamente muy desbaratados. Kessler describe las relaciones de baja intensidad con la escuela como relaciones en las cuales los chicos van a veces y a veces no van. Van un día, pero no tienen la menor idea de lo que pasó el día anterior, ni les preocupa averiguar qué es lo que pasó. Dice él, no llevan los útiles y no les importan mucho las consecuencias de no hacerlo. Y ayer comentábamos, además, que Kessler agrega, si la modalidad que desarrolla el sujeto con la escuela, esta modalidad de baja intensidad, es disciplinada, en el sentido de que, como dirían los chicos, van a la escuela y no hacen bardo, ¿sí? Si no hacen bardo, está todo bien. Nos hemos acostumbrado a que entran, salen, van, vienen, y con ellos no hay mucho que hacer, hasta que llegado a cierto momento se llevarán la cantidad de materias que se lleven y posiblemente, como consecuencia de eso, repitan. Si el enganche con la escuela es indisciplinado, si la relación de baja intensidad va acompañada además de indisciplina en términos de incumplimiento de pautas de convivencia establecidas por la escuela, entonces probablemente eso sí termine en una implosión algo más violenta, y seguramente con una salida de la escuela, bajo la forma, por ejemplo, de te doy un pase. Te doy un pase a la escuela que quieras, pero aquí la cosa no va más. Bueno,
Nosotros tenemos dificultades para vincularnos con los estudiantes que desarrollan con la escuela este tipo de relaciones que Kessler llama de baja intensidad, y muchos de nuestros supuestos sobre el aprendizaje descansan en la idea, por ejemplo, de la presencia cotidiana, de la preocupación por las tareas escolares, y no sabemos muy bien qué hacer frente a estos llamados nuevos públicos que desarrollan estas relaciones tan diferentes con la escolaridad. Un tercer desafío es el ausentismo de los estudiantes. Ausentismos que son de diverso tipo. Acá también hay algo para desarmar. No quiero entrar muy en detalle en esto porque ustedes lo conocen bien, pero el ausentismo no es el mismo para todos los grupos. Ayer decíamos, enumerábamos, quien llega sistemáticamente tarde a la primera hora de clase porque viene de trabajar. Quien, como decía alguien ayer, cada vez que llueve no sabemos que no va a venir a la escuela. ¿Sí? Quien se ausenta durante 30 o 40 días porque ha dado a luz y está abocada a la crianza inicial de su bebito o de su bebita. Quien va 2 días sí y 3 días no, de acuerdo con este desenganche del que nos hablaba Kessler. Cada una de estas formas de ausentismo rompe un supuesto, que es el supuesto de presencialidad, y como nuestro saber didáctico está estructurado en torno al supuesto de presencialidad, nosotros tenemos dificultades para dar respuesta pedagógica adecuada a estas formas de presencia en la escuela que no cumplimentan con aquella expectativa que tenemos, que es la de todos los días, todo el tiempo, etcétera. Nosotros podemos por norma, por ejemplo, por norma podemos decir que las jóvenes embarazadas que dan a luz tienen un permiso de inasistencia de 40 o 50 días para atender la crianza inicial de su hijo o de su hija, pero lo que no sabemos bien qué hacer es, cuando regresa a la escuela y perdió 40 o 50 días de clase, cómo reinsertar a esa adolescente o a esa joven en el ritmo de aprendizaje que está ocurriendo con el resto de sus compañeros. A este tipo de cosas me refiero con algunas consecuencias pedagógicas que tienen estas formas de las trayectorias escolares respecto del saber que nosotros tenemos. El cuarto desafío es el desafío de la sobredad. Para quienes están más cerca y pueden verlo, yo puse la palabra sobredad de una manera un poco rara. En lugar de poner sobredad todo de corrido, puse el sobre entre paréntesis, simplemente para llamar la atención sobre algo que en lo cual yo insisto toda vez que tengo oportunidad, que es que la sobreedad es una manera escolar de mirar la edad de los sujetos. ¿Sí? Los sujetos, creo que ustedes bien saben, los sujetos no tienen sobreedad. Los sujetos tienen edad, 6 años, 8 años, 14 años. Esa edad se convierte para la escuela en un problema por aquello de las trayectorias teóricas, porque la escuela supone que los chicos de cierto grado escolar deberían tener cierta edad. Y entonces hemos inventado la categoría sobreedad para referirnos a ese desfase que existe entre la edad cronológica de un sujeto y la edad que nosotros suponemos que deberían tener quienes asisten a la escuela en un cierto grado escolar. Como dice un colega que yo aprecio mucho, Ricardo Vaquero, él dice, bueno, la sobredad es una enfermedad que se contrae en la escuela, ¿no? Porque en ningún otro lugar se tiene sobredad. Se tiene sobredad en la escuela, y se tiene sobredad en la escuela porque en la escuela hay una expectativa respecto de la edad que es una expectativa razonable, así se estructuró la escuela. Ahora, podemos seguir mirando la sobredad como una suerte de déficit que portan los sujetos, o podemos empezar a construir saber pedagógico y en particular saber didáctico que dé respuesta a esta realidad, que es que muchos chicos y chicas que están en nuestras escuelas no tienen la edad teórica, ¿sí?, que suponemos que debieran tener en función del grado escolar que cursan. Y finalmente, un último desafío tiene que ver con los bajos logros de aprendizaje, porque cuando las trayectorias escolares son discontinuas, como suelen ser algunas de estas trayectorias no encausadas, van acompañadas de lo que podemos llamar, para entendernos todos rápidamente, bajos logros de aprendizaje. Eso se constata cuando, como decía yo hace un ratito, los chicos portan unas certificaciones escolares que debieran ser garantía de determinados aprendizajes y, sin embargo, cuando estamos frente a ellos en la tarea de enseñanza, nos encontramos con que los aprendizajes que esperábamos no estaban. Y acá sí, ya no es un problema de trayectoria teórica, acá es un problema de certificación escolar. La certificación dice que ese niño o esa niña aprobó primer ciclo,
¿cómo se explica que está en 4º grado y no sabe leer? Ahí no hay ningún otro lugar para mirar que no sea la propia escuela, que emitió esa certificación que se supone que da crédito de ciertos aprendizajes a sabiendas de que esos niños y esas niñas no tienen los aprendizajes esperados. ¿Por qué sucede esto? Porque por aquello de la trayectoria teórica llega un punto en el cual no sabemos qué hacer con los niños multirepitentes. Nos damos cuenta que es inviable sostener a un niño de 11, 12 años en un 1º o 2º grado. La respuesta pedagógica que hemos tenido a reiteración frente a la situación de no aprendizaje es la repitencia, que como ustedes saben, básicamente quiere decir hacer otra vez lo mismo que hasta ahora no te había permitido aprender, como si por el hecho de que el tiempo pasa, bueno, la nueva oportunidad, que es exactamente la misma, fuera a tener un resultado diferente. Y llegado a cierto punto, cuando la cosa no da para más, bueno, generamos un mecanismo de promoción a sabiendas de que el sujeto no tiene los aprendizajes suficientes para abordar el próximo nivel o ciclo educativo. Acá tenemos un serio problema, y me parece que hemos desarrollado durante los últimos años muchos argumentos que responsabilizan al nivel anterior por lo bajo logro de aprendizaje de los chicos, pero que es momento de que lo miremos en la perspectiva del sistema escolar y que desde esa perspectiva nos hagamos todos corresponsables de los aprendizajes que los chicos tienen que lograr por el hecho de estar en la escuela. Hay muchos más desafíos, ustedes podrán estar pensando en algunos que yo no he puesto, y creo que también en la medida en que las experiencias de inclusión educativa se multiplican y se sistematizan, y también en la medida en que la investigación lo permite, estos desafíos van a ir creciendo en cualidad. Ahora, lo deseable sería que además fuéramos encontrando algunos modos de respuesta a estos desafíos. Sobre esto es que yo quiero conversar a partir de ahora. De resulta de todo lo que yo acabo de decir, de estos conceptos vinculados con las trayectorias teóricas, me gustaría pasar revista a algunos supuestos pedagógicos didácticos en los que se apoya el sistema escolar. Puse 4 que a mí me importa destacar, son los que yo puedo trabajar con más profundidad. Por supuesto hay otros, pero estos son bien del orden de lo pedagógico didáctico. Un primer supuesto es, ahora le voy a poner un nombre técnico a todo lo que vengo diciendo hasta ahora, un primer supuesto es un cierto cronosistema. Un sistema de ordenamiento del tiempo que establece etapas de la vida para ir a ciertos niveles escolares, ritmos de adquisición de los aprendizajes, duración de las jornadas escolares, duración de la hora, módulo o bloque escolar. Es muy interesante si ustedes tienen oportunidad de ver, por ejemplo, cómo aparecían los contenidos escolares de la escuela primaria en los programas educativos de los primeros años de la escuela primaria argentina. Estoy pensando, por ejemplo, en el plan de estudios para las escuelas de la capital federal y los territorios nacionales del año 1888. Ustedes verían que aparecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice 15 minutos aritmética, 10 minutos lectura silenciosa, 15 minutos ejercicios intuitivos, 30 minutos aritmética, otra vez, ¿no? Por segunda vez en la jornada. Y ningún fragmento de la jornada escolar supera los 30 minutos. La mayoría tienen 10 o 15 minutos. Y esa estructuración del tiempo escolar llevaba a un tipo de actividad escolar repetitiva, iterativa, y a un tipo de definición de contenidos, como un stock ordenado de saberes muy chiquititos que se van sumando. Y esa definición didáctica es completamente diferente de la que podemos tener hoy en día cuando pugnamos en contra de aquella idea de fragmentación de la jornada en unidades muy pequeñitas, pugnamos por el contrario por unidades de tiempo mayores, ¿sí? Los profesores tratan de que les queden más concentradas las horas, de forma tal de poder desarrollar proyectos pedagógicos más interesantes y que no les quede todo absolutamente fragmentado. Hay un sistema de ordenamiento del tiempo que estructura nuestro saber sobre la enseñanza, nuestra definición de contenidos, los ritmos de aprendizaje, obviamente los ritmos de evaluación, y mucho de este cronosistema entra en crisis hoy en día, y tenemos que discutir de qué manera lo modificamos.
Nosotros hemos tomado una decisión organizacional en el sistema educativo hace mucho tiempo, por ejemplo, piensen en el caso de la escuela secundaria, que es que la jornada escolar se divide en unidades de tiempo similares. Y la verdad que todos sabemos que, dependiendo de la asignatura, ¿sí?, los contenidos se prestan más o se prestan menos para ciertas duraciones de la hora de clase, del módulo o del bloque. Sin embargo, la decisión organizacional es una decisión de cierta homogeneidad. Eso tiene consecuencias respecto de la enseñanza que se puede desarrollar.